Muchas veces como seres humanos, depositamos nuestra fe en quien creemos que nos ayudará a superar nuestras dificultades de la vida, y entre ellas se encuentran las religiones, donde se pide por el bien futuro y se deposita en ello todos nuestros deseos. Hay veces que nos volvemos muy devotos, ya sea de alguna imagen santa, una escultura, etc. Sin embargo, las energías que nosotros transmitimos a los objetos o esculturas en las que creemos son demasiado fuertes, por lo cual crean un tipo de poder, y ese poder genera una atracción, la cual ocasiona que se cree un milagro o tal vez mala fortuna para alguien más, y a veces, también sin querer hacemos tratos que no queremos con energías que no conocemos, por la necesidad que surge en el momento. Esta experiencia es una de ellas, la cual aún es difícil de contar, por todo lo acontecido. Este tipo de cosas no suelen superarse tan fácil, pero después de un tiempo he decidido contarla, pues creo que es importante para que más personas no caigan en estos actos. A mi edad de 8 años mi padre abandonó a mi madre por otra mujer y a consecuencia de ello nos echaron de la casa en la que vivíamos. Nosotros éramos 3 hermanos, Carlos, Berta y yo. Desde ese momento nuestras condiciones de vida se volvieron muy precarias, la falta de dinero no nos permitía comer a veces, tanto que no nos quedó opción que estar en la calle pidiendo limosna para comprar por lo menos un pan. Un domingo mis hermanos y yo fuimos a la iglesia a pedir unas monedas, ya que como era día de descanso, quizás habría mucha gente y nos podían regalar unos pesos. Realmente teníamos mucha hambre, y en mi desesperación por ver a mis hermanitos pidiendo comida me escondí detrás de una banca. Rápidamente robé la cartera de una señora que estaba un poco distraída, pero al darme la vuelta para echarme a correr, choqué con el cuerpo de un hombre alto, muy alto. Al momento caí al suelo y dicha persona me observó fijamente a los ojos. En ese momento, yo entré en pánico, pues aparte de que su aspecto no era nada normal, creí además que me llevaría a la policía, ya que como mencioné anteriormente, era un hombre. A pesar de eso, dicho personaje se acercó a mí y me pidió que lo siguiera. Confundido por lo que me pidió, y aún con bastante miedo, decidí seguirlo, pues algo dentro de mí me pedía hacerlo. Además, creí que no tenía nada que perder, pero también al momento pensé en la posibilidad que el hombre me presentara con las autoridades, pero a pesar de pensar en eso, la curiosidad que como niño tenía me hizo seguir sus pasos. El hombre se trasladó al otro lado de la iglesia, mientras yo lo seguía de cerca. Unos metros después se detuvo y volteó para observarme durante algunos segundos. Mi actitud era de preocupación, pues no sabía qué podía pasar en ese momento. Entonces el hombre se sentó lentamente en una banqueta y con una voz gruesa y escabrosa mencionó que sabía de mí y que si yo lo deseaba podía cambiar mi suerte y forma de vida para siempre. Desconcertado le pregunté que si lo que decía era verdad. Él asintió con la cabeza, afirmando con su voz escabrosa. De inmediato el miedo se convirtió en incertidumbre y curiosidad, pues el hambre que tenía en ese momento era demasiado grande. Además, mi preocupación por mis hermanos era tan grande que estaba dispuesto a hacer lo que fuera, por lo cual le pregunté qué debía hacer. El hombre, al observarme, sonrió macabramente. Tal sonrisa me provocaba mucho miedo, pues el hombre parecía haber salido de otro mundo. Inmediatamente me mostró un bolso con algunas monedas de oro en su interior. Mi mirada de inmediato brilló como nunca antes, pues sabía de por medio que todo ese oro sacaría de la pobreza a mi familia. En ese momento me apresuré a preguntar qué debía hacer. El hombre mencionó que solo tenía que decir que sí. Eso se me hizo muy fácil y sin pensarlo lo hice. En ese momento el hombre soltó una carcajada fuerte y me comentó que me vería en algunos años. Sin entender nada le dije que sí, sin quitar la mirada de la bolsa, hasta que ésta cayó al suelo y las monedas se salieron de ella. En ese preciso instante, reaccioné y vi que el hombre había desaparecido. Por un momento me quedé sorprendido, pues no supe qué había pasado, pero ¿qué me podía preocupar en ese instante? Si ya tenía el oro en mis manos, procedí a levantarlo rápidamente para volverlo a meter a la bolsa y correr hacia donde se encontraban mis hermanos, para contarles lo que sucedió. Así lo hice y ellos sin pensar nada más me abrazaron y lloraron, pues sabían que desde ese momento nuestra vida cambiaría y por fin tendríamos un lugar propio para vivir, además de que nunca volveríamos a sufrir hambre.
Desde ese momento y como lo mencioné, mi vida cambió por completo, comenzó a irme muy bien conforme crecía, no necesitaba saber nada, pues la fortuna que tenía cada vez se hacía más grande, parecía que el oro se multiplicaba, pues aunque yo tomara monedas de la bolsa nunca se terminaban. Mi mamá encontró un buen trabajo, aunque estaba de más, pues el dinero era suficiente para que ya nunca trabajara, sin embargo, ella se sentía útil haciéndolo, a pesar que mi mamá sabía el origen del dinero, nunca me responsabilizó por eso o me dijo que estuviera mal, pues claramente era lo que nos había salvado de una vida de miseria. Mi mamá hacía como si mi acción no hubiera sido mala. Mi mamá al principio manejaba el dinero y trataba de no sobrepasarse, pues creía que éste se acabaría. Después de unos años, se dio cuenta de que el dinero no se terminaba, entonces empezó a derrocharlo, compramos una casa más grande, autos, joyas, ropa y abrimos varios negocios en los que día a día las ganancias que se generaban eran exorbitantes, cada día ambicionábamos más y más, cada uno de mis hermanos tenía propiedades, negocios y autos. Sin embargo, para el amor no teníamos para nada suerte, mi madre nunca se logró casar o conseguir siquiera una pareja estable, todos solamente la seguían por el dinero, conmigo era lo mismo y con mis hermanos también, toda esta buena suerte era muy buena para ser verdad. Entonces a mis casi 25 años comenzamos con una muy mala racha. Pues poco a poco los negocios iban decayendo, el dinero empezaba a ser cada vez menos y el oro que habíamos convertido en moneda se había terminado, nadie de nosotros sabía por qué, ya no se multiplicaba. Un día regresando a mi ciudad de un viaje a Europa, mis hermanos me comentaron que mi mamá había tenido un accidente automovilístico y estaba muy grave en el hospital. Fuimos a toda prisa a brindarle ayuda y saber en qué estado de salud se encontraba, pero cuando llegamos mi madre había fallecido. En ese momento mi vida dio un giro drástico, pues comprendí que el sentido de la vida no era la fortuna que teníamos, sino el amor y los momentos que habíamos pasado juntos, pero eran muy escasos pues el dinero nos había cegado. Unos días después, regresando bastante alcoholizado a mi casa, apareció un hombre en el asiento del copiloto y me saludó como si lo conociera de antes, pero no lo recordé, hasta que en un instante me pregunté cómo había aparecido ahí. De inmediato la borrachera desapareció y me orillé para saber qué sucedía. Él me dijo que si recordaba quién era, pues de niño había hecho un trato conmigo. Al instante recordé que era la misma persona que había encontrado esa vez en la iglesia y entonces el miedo me invadió por completo, pues esa persona seguía igual de joven como la había conocido y además usaba la misma ropa. Al decirle que sí lo recordaba, me comentó que era momento de cobrar favores y mencionó que parte del mío ya había sido cobrado, sin embargo, aún faltaba parte por pagar. En ese momento muy estremecido pregunté cómo lo pagaría y respondió que debía llevarse con él a mis dos hermanos, pues mi madre ya estaba acompañándolo. Inmediatamente lo negué, pero él solo sonrió con esa misma sonrisa con la que lo había conocido y comentó que pronto sabría de él, entonces desapareció de nuevo. Regresé rápidamente a mi casa y les marqué a mis hermanos, ellos dos estaban bien, por lo que creí que lo sucedido había sido producto de mi imaginación. Me acosté a dormir, pero esa noche no logré hacerlo por completo, pues comencé a tener pesadillas y preferí permanecer despierto. Al otro día, mucho más sugestionado, me acerqué a una familia que vivía en la comunidad, de la cual contaban que eran brujos. Al verme llegar, rápidamente cerraron sus puertas y negaron atenderme, por lo tanto, les mencioné que les pagaría mucho dinero si me atendían. El esposo de la familia abrió la puerta y preguntó qué era lo que deseaba. Le expliqué lo que sucedía y me comentó que había hecho un pacto con un demonio sin querer, y que la única forma de liberarme de ese pacto era llegando a un acuerdo con este demonio o darle lo que quería a cambio. Sin embargo, le comenté que eso era imposible, pues no daría a cambio de nada la vida de mis hermanos. El Señor me comentó que probablemente habría una solución, pero no me aseguraba que funcionara, pues en este caso él no podía romper el pacto, pero podía decirme cómo acercarme a Dios para poder romperlo. Entonces me pidió que con toda la fe que tuviera me enfocara en pedir a Dios que me salvara del pacto que hice, pues como era un niño cuando sucedió podría funcionar más fácil, porque mi inocencia no me había hecho ver lo que hacía, además que al final la causa principal había sido buena.
pues era para tener una mejor vida y darle a mi familia lo que necesitara. Sin embargo, en el transcurso de mi vida la ambición me había ganado, entonces ya bastante preocupado, le pedí desesperadamente que me ayudara a saber qué oración podía hacer, pues jamás en mi vida lo había hecho, debido a que desde muy pequeño y por todo lo sucedido, dejé de tener fe en un Dios o religión. El Señor me comentó que cuando fuera a dormir tuviera cerca de mí una figura de Cristo, cerrara mis ojos y con toda la fe que tuviera, pidiera por ser salvado de la maldición, pero que no era seguro que funcionara, todo dependía de la fe que tuviera y con la que hiciera dichas oraciones. Ese día al llegar a casa comencé a realizarlas y lo primero que pedí fue que mi familia estuviera bien y no le sucediera nada. Esa noche quedé agotado y me dormí casi de inmediato al terminar de realizar oración, pero también tuve algunas pesadillas en donde una figura alta con cuernos se acercaba a mí y mencionaba que no tenía caso rezar, pues mi Dios no me escuchaba y además ya era demasiado tarde para poderme salvar. Desperté precipitadamente y tomé el crucifijo que había utilizado para dicha oración, lo sostuve por un momento y pedí dormir tranquilo, así fue como sucedió y dormí sin mayor problema. Al otro día al despertarme, volví a repetir la oración. No podía creer lo que estaba haciendo pues nunca había dependido de algo divino para lograr lo que necesitaba, pero ahora al ver que todo lo que tenía poco a poco colapsaba, y la vida de mis hermanos y la mía corría peligro, además mi madre no pudo salvarse, decidí acercarme al bando contrario. Muchos de ustedes dirán que debí aceptar las consecuencias, pero como ya lo mencioné anteriormente no fue mi objetivo realizar algún pacto. Ese día por la tarde mis hermanos llegaron a mi casa apresuradamente y bastante asustados, pues comentaron que en las casas de cada uno de ellos escuchaban risas como si salieran de las paredes o de lugares recónditos. Mis hermanos dependían mucho de mí, pues yo era el mayor y no supieron qué hacer más que acercarse a mí. Les platiqué a detalle lo que el señor de la familia de brujos me había mencionado. Ellos también optaron por rezar. Aunque esto lo decidieron después de que surgiera una pelea del por qué había hecho un pacto, ellos no sabían que el dinero se debía a eso, pues siempre les habíamos comentado mi mamá y yo que había sido una herencia que el difunto tío de mi mamá nos había dejado. Justo antes de dormir tocó a la puerta de mi gran casa el señor brujo. Abrí la puerta y confundido le pregunté por qué estaba ahí. Él respondió algo asustado que el demonio con el que yo había pactado era alguien bastante fuerte e iba a ser difícil deshacer el pacto, pero que también me había llevado una figura del arcángel Miguel y una oración a este para que me pudiera ayudar, y que además había tenido una premonición en donde yo podría salvar a mi familia. Al cabo de unos minutos el Señor me dijo cómo hacer el ritual para que mis plegarias surtieran mayor efecto. Me facilitó algunos inciensos aromáticos, unas veladoras blancas, canela y otros aromas más, pero además debía combatir al demonio en mis sueños, comentándole que el poder de Dios era más grande que el poder de él. No sin antes dejar un par de veladoras blancas prendidas frente a la figura del arcángel, un incienso prendido y verter canela en un plato blanco, pidiendo de nuevo con toda mi fe a la vez de realizar la oración a Miguel para poder tener la fuerza necesaria de enfrentar al demonio en mis sueños y además para que éste no me hiciera daño. Así sucedió esa noche. Dentro de mi sueño el demonio se reía a carcajadas y burlonamente mencionaba que ningún arcángel o poder divino podría salvarme, pues mi alma estaba en sus manos y nunca iba a dejar que me escapara con mi familia, pues me había provisto de todo lo que tenía hasta hace algunos meses y todo eso tenía un precio, el cual había aceptado cuando le dije que sí, siendo niño. De repente en mis sueños apareció una luz que cegó la oscuridad por un momento y todo desapareció a partir de ese momento y por esa noche dormí sin problema. Al otro día al despertar me di cuenta que todo lucía un poco más tranquilo, mis hermanos estaban durmiendo pacíficamente, al parecer todo iba bien. Ese día la pasamos juntos y disfrutamos cada momento como si fuera el último, pero ninguno de nosotros salió de la casa. A partir de las 6 de la tarde, la casa comenzó a crujir y se escuchaban voces por todos lados, carcajadas y susurros, además que por todo el ambiente había un olor a huevo podrido. Otros dicen que es olor a azufre. Entonces prendí 2 inciensos que inmediatamente se apagaron.
Comencé a rezar junto con mis hermanos, nos tomamos de las manos y en voz alta con toda nuestra fe pedimos a Dios que nos librara del demonio al que estábamos atados. Los ruidos cesaron y las carcajadas también, el olor fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Ese día volvimos a dormir bien, pues cada uno colocó en la cabecera de su cama una figura del arcángel Miguel e hicimos su oración. Un día después decidimos visitar al señor brujo, y como si él supiera que iríamos, nos recibió con mejor disposición y nos entregó unos amuletos que tenían un símbolo extraño. Él solo mencionó que en ese amuleto estaba plasmada la Santísima Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que eso nos serviría bastante, aunque el demonio siempre trataría de burlar toda aquella protección para poder hacernos daño. Además nos recomendó ir con un padre que era muy famoso, pues comentaban que fue el mismo que ayudó a Josué, quien estuvo a disposición de un demonio y lo había logrado salvar. Pero había costado mucho trabajo, pues aquel demonio era de los seres más antiguos que existían. La historia me sonó familiar y resultó ser aquel Josué que tanto mencionaban y que al parecer había contado su historia en un programa muy famoso de radio que pasaban en los 90. Sorprendidos pero aliviados aceptamos y nos dio su dirección, acudimos a donde el padre vivía, pero para llegar ahí nos costó mucho trabajo, ya que al ir en camino se nos habían presentado algunos obstáculos y además nos habíamos perdido en 2 ocasiones. Después de algunos intentos logramos llegar con el padre y nos preguntó qué pasaba, pues no muchos sabían dónde vivía y debido a eso suponía que era una emergencia. Le comentamos todo lo sucedido a detalle y él solo escuchaba. Al terminar de contarle todo nos pidió que inmediatamente nos deshiciéramos de todos los bienes que ese dinero había comprado y también que debíamos regalar todo el dinero que teníamos, porque era dinero maldito. Mencionó también que lo que había hecho el brujo había ayudado para alejar momentáneamente al demonio, pero no iba a durar mucho tiempo. Entonces decidió ir con nosotros a mi casa, que se localizaba al norte del Estado de México, en un lugar con una posición social muy alta. Llegamos a las pocas horas y nos pidió que nos saliéramos por unos momentos. Así lo hicimos, pero al cabo de 1 hora salió y dijo con un tono algo preocupante que el demonio era Baal, y que el diagnóstico era mucho peor que como les habían comentado, pues este demonio era uno de los más antiguos que había sido desterrado al igual que Lucifer. Entonces el padre reconoció que iba a ser muy difícil deshacer ese trato, pero iba a intentarlo, siempre y cuando apoyáramos e hiciéramos todo lo que nos dijera. Nosotros aceptamos. Ese mismo día el padre comenzó a bendecir la casa y pidió que le llevara la bolsa donde estaban guardadas las monedas de oro, pues por ese objeto el demonio podía entrar a este plano. Accedí sin duda a entregarle la bolsa, pues para mí era más valiosa e importante la seguridad de mis hermanos. Sentí que era el momento de remediar el daño que les causé en mi inocencia, al ser un niño que no comprendía las circunstancias de lo que ocurría. El padre tomó la bolsa con las monedas y me colocó un amuleto como protección para que el ente que en ese momento se había aprovechado de mi necesidad e inocencia no pudiera dañarme más ni a mis hermanos. Me indicó una especie de oración que debía repetir como muestra de arrepentimiento y de sanación al daño que había adquirido, a pesar de que en aquel tiempo ese oro nos fue de bastante utilidad, y no niego que gracias a ello logramos sobrevivir a las carencias que nos enfrentábamos. Pues realmente pasamos duros momentos que a su vez me hicieron entender que la paz, amor y tranquilidad no pueden comprarse con dinero. Mis hermanos también repetían las oraciones mientras que lanzábamos a una fogata los bienes que aún conservábamos, mientras que los demás los habíamos donado o simplemente dejado en el olvido. Mientras ardían en el fuego y esto se reflejaba en mis pupilas, comencé a sentir una inmensa paz en el corazón, pues logré visualizar también a ese niño, a esa versión mía que solo buscaba una mejor vida para mi familia. Aproveché el momento para comunicarme espiritualmente con mi madre, que aunque ya no estaba en el plano existencial, anhelaba contarle que de ahora en adelante todo sería mejor para mis hermanos y para mí. Al culminar el fuego, solo quedaron las cenizas del pasado. El padre me obsequió el amuleto amablemente y nunca olvidaré la lección de no confiar en nada por más bueno que parezca, pues nunca sabes a qué tipo de maldición podrás enfrentarte y qué tan difícil será deshacerte de ella.
Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante.